La historia nos cuenta que un imperio cayó por el oro. Pero la verdad es más oscura. El imperio inca no se rompió por la codicia de los extranjeros, sino por el odio entre dos hermanos. Una guerra que comenzó no en el campo de batalla, sino con un insulto mortal y una profecía olvidada. Para entender esta guerra, hay que entender que el imperio ya estaba dividido mucho antes de la primera batalla. El gran emperador Huayna Cápac, padre de nuestros protagonistas, pasó los últimos años de su reinado gobernando no desde la capital sagrada del Cusco, sino desde la bullente ciudad de Quito, en el norte. Sin darse cuenta, creó un imperio con dos corazones. Cusco, el centro religioso y tradicional, leal a su hijo Huáscar, y Quito, la capital militar, hogar del ejército más poderoso, y leal a su otro hijo, el brillante general Atahualpa. No era solo una disputa familiar, era el choque inevitable de dos mundos, el sur contra el norte. Sobre este imperio de dos cabezas cayeron las sombras de la profecía. Cometas extraños surcaron los cielos, terremotos sacudieron la tierra y los sacerdotes, aterrorizados, susurraban antiguos augurios que hablaban del fin del quinto sol, el fin de la era de los incas. Y la profecía se cumplió de la forma más silenciosa y letal. La viruela. La plaga, viajando más rápido que cualquier ejército, se cobró la vida de Huayna Cápac y de su heredero designado, dejando el trono vacío y rompiendo la sagrada ley de sucesión. El imperio, sin un líder claro, quedó a la deriva en un océano de miedo y ambición. Desde Cusco, Huáscar, ahora coronado como el emperador legítimo, cometió el error que encendería la llama del apocalipsis. Exigió que su hermano Atahualpa viajara a la capital para jurarle lealtad. Atahualpa, temiendo con razón una trampa, se negó a ir y envió en su lugar a una comitiva de nobles con lujosos regalos. Huáscar, en un acto de furia y humillación, ordenó ejecutar a los embajadores y, como insulto final, le envió a su hermano un regalo infame: ropas y joyas de mujer. Para un general orgulloso como Atahualpa, el mensaje era claro. Esto ya no era una disputa política, era una guerra a muerte. La guerra comenzó con una furia que el imperio nunca había visto. Huáscar, desde la legitimidad de su trono en Cusco, movilizó al ejército imperial hacia el norte, una fuerza masiva que, en las etapas iniciales, barrió con las defensas de Atahualpa. Sus generales, leales a la capital sagrada, lograron victorias importantes empujando a las fuerzas norteñas y llegando a capturar a Atahualpa por un breve tiempo. Parecía que el poder tradicional del Cusco aplastaría la rebelión. Pero Huáscar subestimó a su hermano. Atahualpa no era solo un príncipe, era el líder forjado en las brutales campañas militares de su padre en el norte. Y a su lado, no tenía cortesanos, sino dos de los generales más brillantes y despiadados de la historia inca, Quisquis y Chalcuchimac. Fue entonces cuando la balanza de la guerra se inclinó de forma sangrienta y definitiva. Mientras Huáscar dirigía desde la lejanía de su palacio, Quisquis y Chalcuchimac, los dos mastines de guerra de Atahualpa, desataron una contraofensiva legendaria. Eran veteranos, curtidos en las batallas más duras del imperio, y sus soldados eran una fuerza de élite que no conocía la derrota. Con una velocidad y una estrategia superior, no solo detuvieron el avance cusqueño, sino que comenzaron una campaña de reconquista implacable, aniquilando los ejércitos de Huáscar batalla tras batalla. Cada victoria norteña era un paso más hacia el corazón de un imperio que se consumía en su propio fuego. Esta no era una guerra de honor entre nobles, era una guerra de exterminio. Los generales de Atahualpa avanzaban con una política de tierra quemada, decididos no solo a vencer, sino a borrar de la historia la facción de Huáscar. Las crónicas hablan de una crueldad sin precedentes. Se dice que Quisquis ordenó fabricar tambores con la piel de los generales enemigos capturados para que el sonido de su propia carne anuncie la llegada de su ejército.
Los cráneos de los nobles cusqueños eran convertidos en queros, copas para beber chicha en señal de victoria. El mensaje era claro: no habría reconciliación, no habría un imperio dividido, solo podía quedar un sol y el otro sería eclipsado para siempre. Desesperado, viendo cómo su ejército era sistemáticamente destruido, Huáscar cometió su último y fatal error. Decidió liderar él mismo a sus tropas restantes en una batalla final cerca del río Apurímac. Chalcuchimac, anticipando este movimiento, preparó una emboscada magistral. Fingió una retirada, atrayendo al ejército de Huáscar hacia un cañón estrecho. Una vez dentro, las fuerzas de Atahualpa atacaron desde todos los lados. En medio del caos, un grupo de élite se abrió paso hasta la litera del emperador. Huáscar, el Zapa inca legítimo, el hijo del sol, fue arrancado de su trono dorado y capturado. Con su líder hecho prisionero, el ejército del sur colapsó. La guerra, en esencia, había terminado. Pero la masacre apenas estaba por comenzar. Con Huáscar capturado, los generales Quisquis y Chalcuchimac marcharon para tomar Cusco. No entraron como incas regresamos a su capital, sino como conquistadores extranjeros entrando en una ciudad enemiga. El terror se apoderó de las calles sagradas. Las puertas del Coricancha, el Templo del Sol, fueron abiertas a la fuerza, sus recintos profanados. Los soldados del norte, que habían pasado años luchando en las fronteras, no sentían lealtad por la nobleza tradicional de la capital. Para ellos, Cusco era el nido de la serpiente, el lugar de la facción rival que debía ser purgada. La ciudad dorada, el centro del universo para los incas, se preparaba para su noche más oscura, una mancha de sangre y fuego de la que jamás se recuperaría. Lo que siguió fue una masacre calculada, una limpieza de sangre para asegurar que nadie del linaje de Huáscar pudiera jamás reclamar el trono. Quisquis, siguiendo las órdenes directas de Atahualpa, reunió a toda la panaca, o familia real de Huáscar, sus esposas, sus hijos, sus tíos, sus primos. Cientos de nobles, incluyendo mujeres y niños, fueron sistemáticamente ejecutados en el valle de Sacsayhuaman. La élite que había gobernado el imperio durante generaciones fue aniquilada en cuestión de días. Para la cosmovisión inca, esto era más que un asesinato. Era un intento de borrar una línea de sangre de la historia, un acto que rompía el orden sagrado del universo. Pero la crueldad no terminó ahí. En un acto de sacrilegio supremo, que sellaría el odio eterno de los cusqueños, los generales de Atahualpa buscaron la momia del más grande de los emperadores incas, Túpac Yupanqui, el abuelo de Huáscar y Atahualpa. Para los incas, las momias de sus ancestros eran sagradas, oráculos vivientes que participaban en las decisiones del imperio. Desenterraron su cuerpo sagrado, lo arrastraron a la plaza y lo quemaron en una pira, junto a su historia y sus símbolos. Al destruir al ancestro, Atahualpa no solo estaba humillando a su hermano, estaba declarando la guerra a los mismos dioses y a la memoria sagrada del Cusco. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al norte, en la ciudad de Cajamarca, Atahualpa celebraba su victoria definitiva. Había eliminado a su hermano, había purgado a la nobleza rival y había profanado el corazón del Zor. Ahora era el Zapa inca indiscutible, el único sol en el firmamento. Fue en medio de esta celebración que un chasqui llegó con noticias extrañas. Hombres pálidos y barbudos, montados en bestias enormes, habían sido vistos en la costa. Atahualpa, en la cima de su poder, no les dio importancia, pero su astucia militar le dictó un último acto de crueldad preventiva. Sabiendo que estos extranjeros podrían intentar usar a su hermano como un rey títere, envió una orden final. Cerca del río Andamarca, Huáscar, el último emperador legítimo, fue ejecutado, y su cuerpo arrojado a las aguas. Así, Atahualpa se convirtió en el único soberano. Había ganado la guerra de los dos soles, pero su victoria era amarga y estaba manchada con la sangre de su propia gente. Se sentó en un trono construido sobre los cimientos de un odio profundo, gobernando un imperio traumatizado, dividido y espiritualmente roto. La nobleza del Cusco, ahora sin líder, esperaba en silencio,
rezando a sus dioses profanados por un vengador. No sabían que ese vengador ya estaba marchando por los Andes. Atahualpa había unificado el poder, pero había destruido el imperio para lograrlo, dejándolo como una fruta madura, lista para caer en las manos de los extraños que se acercaban. La historia más triste no es la de un imperio conquistado, sino la de uno que se destruyó a sí mismo. La Guerra de los Dos Soles llegó a su fin, pero solo dejó cenizas y un trono manchado de sangre. Y la pregunta queda en el aire. En una guerra entre hermanos por el poder, ¿puede haber un verdadero ganador? Déjanos tu opinión en los comentarios. La victoria de Atahualpa dejó la puerta abierta a los extraños que ya estaban en la costa. Si quieres saber cómo esta tragedia conecta con la llegada de los españoles, no te puedes perder nuestro próximo video. No fue conquista. Para no perderte ninguna de estas crónicas que desafían la historia, suscríbete y activa la campanita. Tu like nos ayuda a seguir produciendo estas investigaciones. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.